Muy bien, entonces ahorita ya les estoy compartiendo la pantalla en donde tenemos, por ejemplo, el curso, el primer curso, la primera experiencia educativa que es desarrollo de tecnología e innovación en la empresa. Muy bien, ¿de qué es lo que se trata? Bueno, antes de que les explique yo la parte de la plataforma, que inclusive eso puede ser hasta personalizado, me voy a permitir explicarles de qué se trata el curso, de qué se trata la materia y cómo la vamos a llevar a cabo. ¿Sale? Bien, como les comentaba, primero que nada, bueno, es una materia, es una experiencia en donde a nivel, digamos, ideológico, como filosofía del colegio, lo que nosotros hacemos es que ustedes entiendan, conceptualicen y apliquen estos procesos de lo que se llamaría una innovación dentro de los procesos, procedimientos o productos a nivel personal o a nivel organizacional. Entonces, lo que queremos es que ustedes tengan esa filosofía de que cualquier cosa es susceptible de una innovación, tanto a nivel intangible, o sea, a nivel ideológico, filosófico, etcétera, como a nivel, digamos, aplicativo, como puede ser, digamos, en una ingeniería, un proceso, un procedimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ya nosotros tener desde un inicio el chip de que, pues, todo es innovable, todo es mejorable, siempre, por supuesto, las innovaciones pueden ser a través de un proceso evolutivo, o un proceso disrupcional en donde de la noche a la mañana tengamos que cambiar o salir de la competitividad o del confort en el que estamos, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que innovar. Innovar para ser productivos, innovar para ser rentables, innovar para ser competitivos. Entonces, todo esto de la filosofía de la mejora continua, pues es prácticamente una ideología que está dando resultado, pues, en todas partes del mundo, pero que no es un proceso moderno, no es un proceso, digamos, de moda, sino que siempre ha habido innovaciones para hacer una mejor civilización, para ser mejores humanos, etcétera, ¿no? Desde que se inventó la rueda y desde que se inventó, digamos, el fuego o se descubrió la aplicación del fuego, etcétera, hasta que el siglo pasado, pues prácticamente las innovaciones empezaron a revolucionar de forma más rápida nuestra civilización y prácticamente ahorita vivimos innovaciones en periodos muy cortos y antes las innovaciones eran a través del tiempo, incrementales, evolutivas, y ahorita, por situaciones, digamos, por ejemplo, ajenas a nosotros mismos, como puede ser, digamos, una situación en esto de la pandemia, las innovaciones tienen que ser de manera disruptiva, es decir, de manera rápida, adaptándose al medio ambiente y adaptándose precisamente a las personas que van a ocupar la innovación, ¿no? Entonces, un poquito, esta materia trata de que debemos innovar, pero que para innovar debemos hacer o pensar en tecnologías a través de un desarrollo tecnológico y que para hacer esas tecnologías pues tenemos que hacer pues la aplicación de nuestros conocimientos disciplinares y visualizar qué es lo que podemos mejorar, ajá, en el corto, mediano y largo plazo. Porque muchas veces las innovaciones las pensamos a largo plazo, pero lo importante es tener pequeñas innovaciones a corto y mediano plazo, de manera que poco a poco nos vayamos, eh, digamos, adaptando hacia una mejora continua. Entonces, bueno, la finalidad de esta materia, al final, lo que nosotros tenemos que hacer de manera individual o de manera grupal, porque se pueden agrupar por equipos, por afinidades, por disciplinas, y que eso, pues lógicamente, lo vamos a ir haciendo conforme vayamos viendo afinidades disciplinares o afinidades, digamos, de trabajo, etcétera, entre ustedes, ¿no? Habrá personas que puedan trabajar en equipo y habrá personas que por su misma situación laboral, etcétera, tengan que trabajar, digamos, de manera individual porque no tengan el tiempo suficiente para poderse, digamos, interrelacionar de manera grupal. Pero no importa. Realmente la ponderación y la calidad de los trabajos van a ser los mismos. Entonces, si están visualizando mi pantalla, vemos que la actividad final de la materia es
dos actividades. La primera es un análisis de la articulación de la cadena de valor de educación, ciencia, tecnología e innovación. Es decir, vamos a fundamentar para qué podría o por qué es importante dentro de nuestra organización o dentro, digamos, de nuestros procesos personales, tener realmente los elementos concatenados de educación, es decir, de formación, de ciencia, conocimiento, aplicar esa ciencia en una tecnología y esa tecnología que se convierta en una innovación. Entonces, ese pequeño análisis que no tiene, digamos, una extensión específica, va a ser, va a ser el entregable final de digamos, de la experiencia educativa, ¿no? Un análisis de esta articulación. Eso nos va a quedar, nos va a permitir que nosotros tengamos, digamos, esa visión y que la podamos plasmar en un desarrollo tecnológico para los proyectos de investigación que tenemos que desarrollar, ¿no? Eso nos va a dar, digamos, ese planteamiento a nivel ideológico y filosófico, ¿no? Hasta cierto punto, digamos, ontológico de estudiar el per se, o sea, el por qué pensar en innovación, desarrollo y tecnología, ¿no? En este caso, bueno, investigación, desarrollo e innovación. La segunda, digamos, actividad integradora es argumentar una solución a una problemática planteada en el estudio de caso de investigación, desarrollo e innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que al final ustedes van a tener, digamos, un cuadrito, un cuadro, una matriz, en donde ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es la innovación que nosotros queremos hacer? Es decir, ¿qué es la realidad que queremos transformar? ¿Cuál es esa realidad que queremos transformar? ¿Qué es la innovación? En la parte del medio vamos a poner, bueno, el desarrollo tecnológico o la tecnología que nosotros queremos aplicar o queremos desarrollar para transformar esa realidad. Y lógicamente, en la investigación será, digamos, el diagnóstico de, primero, identificar la problemática o el problema, después identificar la problemática que está causando ese problema o la oportunidad, ¿no? El nicho de oportunidad que está generando ese problema. Entonces, también ideológicamente o filosóficamente, nosotros vamos a dejar de ver las cosas como un problema y vamos a empezar a verlas como una oportunidad. Entonces, los elementos que generan la oportunidad de poder darle una solución a un problema es lo que nos va a llevar, digamos, todo ese bagaje de investigación. Es decir, ahí es donde nosotros hacemos un diagnóstico disciplinar de la carrera que nosotros estemos formados, hacemos, digamos, una proyección metodológica de cómo podemos incidir para darle solución y trabajando esa solución como un desarrollo, vamos a poder establecer una innovación. Es un cuadrito muy sencillo, pero que al final de cuentas nos va a alimentar, digamos, el cuadro de inicio para la materia de seminario de investigación. Entonces, esas dos actividades van a ser, digamos, y que ponderadamente es el 50% del valor total de nuestra, digamos, de nuestra calificación ponderada de la experiencia educativa, ¿no? Entonces, para llegar a ese argumento de una solución de una problemática, pues nosotros vamos a tener que estar pensando durante este mes qué realidad podemos transformar a nivel organizacional, a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel educativo, etcétera. ¿Qué podemos transformar? ¿Cómo lo podemos transformar? Para empezar nuestro desarrollo. Es decir, que es un poquito de trabajo de reflexión, no es, digamos, esta materia no es para que ustedes hagan análisis extensos, sino más bien hagan un análisis de reflexión y podamos concretar una solución a una problemática que ustedes hayan identificado por su experiencia, por su disciplina, por lo que hayan ustedes escuchado, por lo que hayan visto en el entorno, etcétera, ¿no? Algo que ustedes puedan identificar. Ahora, ¿cómo vamos a llegar ya, digamos, bien fortalecidos a estas dos actividades integradoras?
Bueno, vamos a tener actividades parciales. Esas actividades parciales nos van a permitir tener ese bagaje conceptual para poder aplicarlo. El primer, digamos, concepto que nosotros tenemos que abordar, identificar, analizar y sensibilizar es la innovación. ¿Qué es la innovación? O sea, el concepto de innovación, vamos a conceptualizarlo, vamos a ver cuántos tipos de innovación pueden haber, si hay, digamos, mejoras continuas en todas las áreas, en todos los procesos, en todos los procedimientos. Entonces, prácticamente tenemos tipologías distintas. Si yo trabajo en la administración, voy a tener tipologías de administración, de innovación administrativa. Si yo estoy en el tema educativo, voy a tener tipologías de innovación educativa. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de educación puedo decir, bueno, hay innovaciones en el aspecto curricular, en el aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el aspecto, digamos, de las interrelaciones o la gestión institucional, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos diferentes campos en donde podemos aplicar una innovación. Y no quiere decir que nosotros vayamos a ser todólogos y que vayamos, digamos, a solucionar el problema de todos. No, vamos a tener que hacer lo contrario, vamos a tener que ser específicos, vamos a tener que ser especializados en un tema que nos guste y entonces a partir de ahí empezar a trabajar, digamos, específicamente una problemática que nosotros queramos convertir en oportunidad y aprovecharla, ¿no? Lógicamente, vamos a ver en esta primera unidad o en el primer tema todos los elementos de un proceso para alcanzar una innovación. Vamos a ver cuáles son las clases de innovaciones que hay, las tipologías y sobre todo, muy someramente, el concepto de innovación. Es decir, al igual que sucede con otros conceptos como calidad, como excelencia, etcétera, la innovación a veces, muchas veces pasa de que tenemos diferente concepto de lo que es una innovación. Para mí puede ser algo, para ustedes puede ser otra cosa distinta, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, filosóficamente para el colegio, la innovación es realmente una mejora en un proceso, un producto, un procedimiento que sea susceptible de mejorar una situación, una oportunidad o una problemática, ajá, y que un cliente o un usuario pueda asimilarlo y adaptarlo eh, dentro de sus actividades diarias y que al final de cuentas pueda ser evaluado, digamos, en ciclos. Es decir, que nosotros podamos decir que podemos mejorar competitivamente, mejorar productivamente, mejorar rentablemente para que realmente haya una innovación. Si la innovación no ha generado ninguna mejora, pues prácticamente se queda nada más en un desarrollo, pero no se queda en una innovación real. Entonces, lo que nos interesa es que realmente podamos, al final de nuestros programas de posgrado, evaluar lo que nosotros hicimos de manera cuantificable, de manera medible, ¿no? Y de manera perceptible. Es decir, que se vea en un plano ya sea material o inmaterial, tangible o intangible, la mejora que nosotros estamos proponiendo. Entonces también nosotros, desde ese punto de vista, nos estamos convirtiendo en agentes de cambio, ¿no? Bien, el segundo tema es la tecnología. Una vez que nosotros conceptualizamos la innovación como una mejora, entonces tenemos que conceptualizar cuál va a ser, digamos, las herramientas o las técnicas o los métodos, etcétera, con los cuales nosotros vamos a poder alcanzar esa mejora. Y ahí es donde entra la tecnología, ¿no? La tecnología nos va a permitir tener unas nuevas formas de actuar, de pensar, de comportarnos, e inclusive una nueva forma de hacer las cosas. El know-how, ¿no? El saber cómo hacer las cosas. Bien, esa tecnología, ya sea tecnología dura o blanda que nosotros queramos aplicar, ajá, va a ser lo que nos va a permitir llegar a esas innovaciones. Entonces, la actividad dentro de este tema 2 es conceptualizar muy bien la tecnología y el proceso tecnológico. Es decir, cómo, sí, necesitamos la tecnología, pero el proceso tecnológico es hacer esa tecnología aplicable. Es decir, de nada me sirve tener una computadora si no sé para qué sirve.
De nada me sirve tener una semilla mejorada si no sé sembrar. De nada me sirve tener un tractor si no sé prender. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué tecnología tenemos, digamos, a la mano? Ajá. ¿Y cuál es el proceso tecnológico para volverlo a aplicar? Nosotros tenemos que entender que somos o que vamos a ser unos agentes de cambio y que vamos a transferir o vamos a hacer una transferencia tecnológica de lo que nosotros sabemos hacia el usuario final de nuestro propio desarrollo. Entonces nosotros tenemos que enseñarle no solamente para qué sirven las cosas, sino cómo usar las cosas. Entonces la tecnología y ese proceso tecnológico pues son dos pasos importantes, ¿no? Y igual vamos a incluir lo que es la tipología de cuántos tipos de tecnología hay. Ajá. Ya sabemos que hay dura o blanda, tangible, intangible, pero bueno, las vamos a formalizar, digamos, en un documentito. Y cuáles van a ser, digamos, un análisis rápido de las políticas de tecnologías nacionales e internacionales. Es decir, cuál es, digamos, la tendencia nacional o internacional de todo esto de la tecnología, ¿no? Al igual que la primera actividad van a ser 400 palabras, procuren no hacer más, si quieren hacer menos, pero 400 palabras. ¿Por qué 400 palabras? Aparte de que nosotros queremos de que ustedes ya empiecen a aplicar el método del análisis de documentos, pero también de síntesis de lo que hemos leído, entonces concretemos nuestras ideas, por ejemplo, en argumentos. No quiere decir que, por ejemplo, sean menos de 400 palabras, bueno, puede ser menos de 400 palabras, pero no más de 400 palabras. Es decir, que nos acostumbremos a esclarecer realmente lo que queremos decir, lo que queremos plasmar en argumentos concretos, argumentos que podamos utilizar y que sean realmente claros, concisos, breves, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir acostumbrándolos a que en todas las actividades, poco a poco ustedes tengan ese método de análisis y síntesis, para que poco a poquito ustedes ya se vayan quitando, digamos, toda esa paja con la cual nosotros estamos acostumbrados a escribir, y más, pues, los mexicanos, ¿no? Nosotros los mexicanos decimos mucho decimos poco en muchas palabras, pero así nos gusta, ¿no? Pero bueno, vamos a acostumbrarnos a hacer eso, ¿no? Cada actividad, tanto la primera como la segunda, tienen una ponderación del 10%. Eso quiere decir que el 10%, el 20% más el otro 50% de la actividad integradora, ya tendríamos el 70% de nuestra actividad cubierta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro 30%? Bien, el tercer tema es la estrategia tecnológica, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, digamos, de establecer la tecnología como una variable estratégica? Nosotros regularmente, cuando cumplimos un ciclo productivo o, digamos, un ciclo ya sea, por ejemplo, en una escuela, en una empresa o nosotros mismos, nosotros llega un momento en que decimos, bueno, de aquí para adelante, ¿qué sigue? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué metas? ¿Cuáles van a ser las estrategias que vamos a llevar para cumplir esas metas? Y las tácticas para poder llevar los objetivos particulares a buen término. Entonces nosotros empezamos a hacer una planeación estratégica en cualquier ámbito, ¿no? Pero en esta planeación estratégica nosotros tenemos variables como recursos, recursos financieros, recursos humanos, tiempo, etcétera. Y nosotros proponemos que la variable tecnología sea una variable muy importante, es decir, cuando nosotros decimos, bien, tengo una meta alcanzable a mediano plazo, pero para hacer esa meta necesito tecnología. Y esa tecnología, hagan de cuenta que yo digo, bueno, voy a hacer una tesis dentro de año y medio, pero para hacer esa tesis necesito una tecnología como el Internet o una computadora. Bien, entonces tengo que hacer o establecer una planeación estratégica de esa tecnología. Es decir, ¿cómo me voy a hacer de una computadora? ¿Cómo voy a pagar ese Internet? ¿Cómo voy a buscar cómo voy a aprender a usar esa computadora? ¿Cómo voy a empezar a buscar, digamos, los temas, etcétera? Bien, entonces, esa planeación, nosotros sugerimos que es bien importante cuando nosotros tenemos objetivos
tecnológicos. La tecnología la podemos rentar, la podemos comprar, la podemos aprender, la podemos inventar. Ajá. Entonces, el chiste es que nosotros establezcamos en qué periodo de tiempo, es decir, a corto, mediano, largo plazo, voy a tener la tecnología suficiente para poder cumplir mis objetivos estratégicos en cuanto a tecnología. Y esto suena muy lógico, pero muy pocas organizaciones establecen realmente qué es lo que se necesita avanzar tecnológicamente para obtener objetivos tecnológicos que me permitan innovar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, este tercer tema es conceptualizar cuál es la importancia de esa variable tecnología como una variable estratégica y establecer realmente un plan estratégico para desarrollar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente hay muchos casos de éxito, inclusive, por ejemplo, en los países asiáticos, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la tecnología existía, pero ellos lo que hicieron es decir, bueno, partamos no de cero, sino partamos de la tecnología que existe y ver qué es lo que necesitamos para ser mucho más competitivos. Entonces, siempre al igual que lo comentaba una maestra, ahorita en las intervenciones, siempre tenemos que hacer un diagnóstico con una herramienta, la que queramos, pero una de ellas es el diagnóstico FODA, para ver, por ejemplo, bueno, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas, cuál es nuestro diagnóstico, o sea, qué es lo que tenemos, cuál es nuestra realidad, y a partir del diagnóstico de nuestra realidad, tener objetivos de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué realidad es la que quiero? ¿Cuál es el ideal de esa realidad? Y entonces, a través de esa planeación, hacer realmente lo que se llama lo que podamos hacer para transformar esa realidad. ¿Qué necesitamos para transformar esa realidad, alcanzar este ideal que nosotros nos establecimos? Y lógicamente que esa transformación pues va a ser todo este plan estratégico del desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, es muy importante hacer autodiagnósticos o diagnósticos, una autoevaluación de lo que nosotros tenemos tecnológicamente y de qué necesitamos para ser más competitivos tecnológicamente. ¿Sí? Muy bien. Este tercer tema ya va a ser un poquito más extenso, son 800 palabras máximo, y la ponderación es el otro 10%. El otro cuarto tema es las herramientas para la innovación. Al igual que nosotros tenemos innovación, tecnología y un plan estratégico, bueno, también tenemos que tener herramientas creativas que nos permitan ir generando ideas de mejora, ir identificando oportunidades, ir identificando mejoras en procesos, mejoras en productos, mejoras en procedimientos, mejoras en formas de actuar, mejoras en formas de pensar, etcétera. Y entonces este cuarto tema, que es las herramientas para la innovación, nos permite, por ejemplo, describir algunos tipos de herramientas o de métodos que produzcan esa generación de ideas a nivel personal y que lógicamente eso permee en el nivel competitivo de la organización, ¿no? Muy bien, esos serían los 4 temas que prácticamente estaríamos viendo para cumplir, digamos, las expectativas de todas las materias. Ahora, todos estos PDFs que yo les estoy aquí mostrando, todos van a estar o ya están dentro de las materias de la plataforma, pero también hay un foro, que ahorita me voy a pasar para allá, en donde prácticamente les voy a ir poniendo en ese foro, todos los documentos que en algún momento dado ustedes pueden leer, pueden consultar, etc., ¿no? Aquí en la plataforma, nosotros ya nos dimos a la tarea de resumir documentos, artículos, etcétera, de forma muy, muy, pues no light, sino muy amena,
para que ustedes no tengan que desgastarse en leer, digamos, más documentos. Entonces, aquí el método de trabajo es que ustedes entren a la plataforma, entren ahorita por lo pronto al tema 1 y después al tema 2, empiecen a visualizar que hay unos recursos para la actividad que son unos PDFs, que es el PDF resumen de un documento base. No es necesario que lean todo el documento base, porque les digo que ya está resumido en el PDF que nosotros les presentamos. Sin embargo, cuando tienen alguna duda o cuando quieran irse, digamos, a la fuente original, bueno, pueden descargar digamos, estos PDFs y leerlos con calma. Aquí, digamos, por ejemplo, en el tema 1, pues prácticamente, si ustedes se dan cuenta, prácticamente todo lo que les estaba comentando viene. Viene inclusive cuando nos tenemos que conectar y viene también la parte de la explicación del primer tema, no la explicación, sino el resumen de la fuente original de lo que es la innovación. Entonces, nada más con que ustedes lean el PDF, van a tener, digamos, el bagaje de análisis que se requiere para hacer su síntesis de 400 palabras, ¿no? Viene bien explicado. Si ustedes quisieran irse a otra fuente para aumentar, digamos, o para solucionar alguna duda o para aportar un poco más, lo pueden hacer sin problema. Es libre, siempre y cuando, pues, les ayude, ¿no? Entonces vienen algunas referencias bibliográficas, viene toda la explicación de a qué le llamamos innovación, a qué lo conceptualizamos, las tipologías que existen, etc. Bien, este primer documento, pues lógicamente ustedes lo tienen a la mano dentro de su plataforma. Les digo, no es necesario, si no quieren, bajar o visualizar otro documento que no esté en la plataforma. Vamos a tener una estructura en donde ustedes pueden subir la actividad 1, es muy sencillo, solamente entran al tema 1 y suben, digamos, el archivo, pueden subir hasta 8 archivos, y nosotros ya conforme vayamos, digamos, retroalimentando la actividad, pues iremos también ponderando. De aquí, bueno, la plataforma es muy amena, se puede navegar del tema 1 al tema 2 y es exactamente lo mismo. Hay recursos para el tema 2, ¿no? Donde vienen los recursos para la actividad y vienen también el PDF que, digamos, resume lo que sería realmente la bibliografía, pues, básica. Y solamente les digo, es cuestión de que ustedes lean los PDFs y si les queda alguna duda, pues bueno, tienen a ustedes a la mano de dónde sacamos los documentos originales, de dónde sacamos este pequeño resumen. Sin embargo, no van a ser los únicos documentos que ustedes estén leyendo. Vamos a tener, por ejemplo, en los foros, que dice, por ejemplo, el foro 101, en donde vamos a tener ahí tópicos, les voy a ir subiendo, por ejemplo, artículos para que nosotros comentemos entre nosotros puntos de vista de otros autores, casos de éxito, aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, todos los voy a ir poniendo aquí dentro del tema 1 y ya después cuando nos pasemos al tema 2, pues, lógicamente el tema 2, etcétera. Y algo muy importante, en el foro, algunas cuestiones muy puntuales que son como preguntas de discusión, etcétera, esperaría que ustedes participen y que yo me diera cuenta también de que ustedes están participando y están, digamos, interiorizando ese conocimiento, ¿no? Solamente si alguien no pudiera participar porque no tuvo internet o no tuvo el tiempo, etcétera, bueno, lo valoraremos, pero prácticamente tienen toda la semana para empezar a ver los materiales, para empezar a ver
que es lo que les puse yo en el tema 1, y ahí mismo en los foros, no se los quería poner porque automáticamente les sale en su correo, entonces no quise adelantarme, pero les voy a poner aquí unos tópicos en donde hago preguntas específicas y ustedes me contestan esas preguntas con lo que yo les vaya compartiendo, ya sea de artículos, casos de éxito, etc. El caso es que nosotros vayamos construyendo un conocimiento que nos sirva para prácticamente para las actividades integradoras finales, ¿no? Muy bien. Sí, entonces, la clase la vamos a grabar, etcétera. Ahora, ¿cuál es, digamos, lo que queremos que hagan de aquí a una semana? Vamos a tratar de que en esta semana le avancemos, vamos a ver el tema 1 y el tema 2, ¿no? Entonces, prácticamente ustedes tienen de aquí al miércoles para leer y para entrar a ver todos estos, bueno, todo lo que hay en la plataforma, bajar los PDF, leerlos y el miércoles a las 8 de la noche tratar de concretar o resumir una retroalimentación de lo que sería el tema 1 y el tema 2. Pero les voy a hacer, digamos, digamos, disertación que les voy a poner en el foro, pero acerca de lo que es la innovación. Se los voy a poner ahorita para que todos la veamos y podamos, digamos, avanzar un poquito, ¿no? Muy bien. Creo que todo el mundo ya lo está viendo. Bueno, en esta pequeña retroalimentación hablamos de lo que es una innovación como un proceso que puede ser evolutivo, ¿no? ¿Por qué decimos evolutivo? Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, la innovación para nosotros es precisamente una mejora, por muy pequeña que sea, una mejora en un producto, un procedimiento, un proceso, una forma de pensar, una ideología, etcétera. Es decir, cualquier cosa que nos mejore a nivel personal o organizacional, pues eso nos puede servir, ¿no? Ok, ya me contestó el maestro Jorge y dice que ahorita se lo va a volver a reenviar, pero que ya lo tenía. Muy bien, pero bueno, ya le dije que se lo volviera a mandar. Muy bien. Entonces, bueno, en esas mejoras nosotros tenemos que tener claro que esas mejoras pueden ser una mejora continua, es decir, pequeñas innovaciones, pequeñas mejoras que vayamos incorporando a través del tiempo o mejoras que sean, digamos, de golpe. Regularmente las cuestiones tecnológicas, es decir, los productos o los procedimientos que tienen mucha tecnología, son producto, digamos, de innovaciones evolutivas a través del tiempo. Es decir, que siempre estamos mejorando, por ejemplo, la capacidad de un chip, un transmisor, una nueva tecnología, etcétera. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos, por ejemplo, como ejemplo la televisión, vemos que al principio la televisión era por bulbos, luego prácticamente pues empezaron a adelgazar, hubo la televisión de plasma, luego la televisión de LCD, luego la televisión de LED, luego la televisión 4, 3, etcétera. Entonces, hagan de cuenta que la televisión están sufriendo innovaciones evolutivas, paulatinas, ¿no? Que poco a poco cada quien o cada marca o cada fabricante le va incorporando pequeñas innovaciones que van saliendo al mercado, ¿no? Digo, la primera vez fue algo disruptivo, fue una innovación, digamos, de golpe cuando salió la primera televisión. Pero después la mejora de esa televisión sufre unos cambios evolutivos que además son muy costosos. ¿Por qué? Porque cada vez tienes que ir mejorando y mejorando y mejorando. Lo mismo pasa con nuestras organizaciones, es decir, nuestra organización en donde trabajamos, llámese una escuela, llámese una empresa, etcétera, ha sufrido cambios desde que disruptivamente salió al mercado o salió, digamos, inició sus operaciones y conforme ha ido pasando los años, la cultura organizacional, los recursos humanos, el contexto, etcétera, ha ido
sumando pequeñas innovaciones hasta que la propia organización es lo que es gracias a toda la historia, digamos, acumulada, ¿no? De sus integrantes y de sus actividades. Bien, entonces las organizaciones, cada vez que nosotros queremos mejorar una organización, pues sí resulta costoso porque son pequeñas innovaciones que a lo mejor no se notan, pero que van sumando. Y prácticamente estamos trabajando en ciclos, por ejemplo, de 1 año, 2 años, 3 años, y a lo mejor si lo visualizamos en 10, 15 años, vemos que son pasos agigantados en las evoluciones, en las innovaciones, pero que no lo sentimos así porque día a día los estamos trabajando. Ahora bien, por el lado contrario, cuando las innovaciones son realmente, por ejemplo, disruptivas, o sea, que son de golpe, pues prácticamente muchas veces no son costosas. ¿Por qué? Porque nada más nos adaptamos a nuevas formas de hacer las cosas, nos adaptamos a las nuevas necesidades de los clientes o de nuestros usuarios o de nosotros mismos, y entonces son pequeñas adaptaciones que podríamos haber hecho, pero que no las hemos hecho porque no hemos sido creativos, porque no hemos tenido esa necesidad, porque no ha surgido la oportunidad o porque no hay realmente una visión de problema. Decía mi abuelita que si algo no tenía problemas, si algo no estaba roto, pues no lo cambiaras, ¿no? Bueno, dentro de nosotros, dentro de nuestra filosofía, pues inquieta, no porque algo no esté funcionando mal, no pueda ser, digamos, susceptible de una mejora. Entonces, realmente, la manera de hacer nuestras cosas, nuestra ideología y todo, pues son mejoras que al final de cuentas nos van a llevar a pequeñas innovaciones. Entonces, la innovación como un proceso evolutivo tiene que ver también con la parte coyuntural y con la parte estructural. La parte estructural quiere decir con toda la parte física, tangible e intangible que tiene, por ejemplo, la empresa o la organización o nuestra escuela, etcétera, ¿no? Es decir, lo que sabemos hacer como disciplina y que aportamos a nuestra organización, los materiales, herramientas, técnicas que tenemos en la organización para trabajar y, digamos, nuestro liderazgo, que es el encargado de ponernos objetivos, metas, tácticas, estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente la estructura de nuestra organización nos va a permitir tener innovaciones evolutivas o innovaciones disruptivas. Pero también, por ejemplo, los cambios coyunturales. ¿Qué son los cambios coyunturales? Los cambios coyunturales quiere decir precisamente, digamos, las amenazas y oportunidades que nos ofrece el contexto. En el caso, por ejemplo, de la educación, por ejemplo, en línea o mixta, pues digamos en un contexto de una pandemia en donde no podemos salir físicamente, pues prácticamente es una oportunidad para desarrollar este tipo de educación. Pero también, por ejemplo, no solamente pandemias, sino, por ejemplo, grupos vulnerables que no puedan movilizarse, grupos que tengan geográficamente alejada, digamos, los centros educativos, etcétera. Entonces, toda esta oportunidad o toda esta, digamos, amenazas en el contexto, pues prácticamente es la parte coyuntural. Si a nosotros nos dicen que cerca de donde vivimos va a haber un detonante de desarrollo, pues prácticamente que vamos a innovar nuestra organización para adaptarnos a ese nuevo concepto, ¿no? A este nuevo contexto. Entonces, los cambios coyunturales tienen que ver, digamos, por ejemplo, con los cambios económicos, sociales, geográficos, demográficos, psicográficos, las modas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos cambios estructurales y cambios coyunturales que van a responder o que van a provocar innovaciones evolutivas o innovaciones disruptivas. ¿Ok? Bien, eso por un lado. Ahora, ¿para qué queremos mejorar? ¿Cuál es el asunto de querer mejorar? Como les comentaba, bueno, si algo no está mal, ¿para qué mejorarlo? ¿Para qué cambiarlo? Bien, nosotros tenemos que tener el concepto de una competitividad, que ya lo dijo Michael Porter, y que se aplica tanto en los sectores financieros, educativos, empresariales, etcétera, en donde tenemos ventajas competitivas, ventajas comparativas. Las ventajas comparativas son, digamos,
y las ventajas que nosotros tenemos per se, por nuestra cultura, por nuestra propia formación, y que tenemos contra otros competidores que a lo mejor tienen que tener o no tienen el mismo grado de conocimiento que nosotros. Y las ventajas, digamos, competitivas son las que nosotros podemos, digamos, adquirir a través del tiempo y que nos dan una ventaja sobre los demás. Ahora, viendo desde el punto de vista de competitividad, no es necesario ser competitivos, por ejemplo, con la competencia, es decir, con nuestros semejantes, sino que tenemos que partir de una competitividad interna, es decir, pensar, mejorar nosotros mismos nuestros procesos para ser mejores ciclo con ciclo. Nosotros regularmente como persona tenemos los ciclos de enero, diciembre, porque regularmente el 31 de diciembre es cuando nosotros hacemos un balance de lo que ya hicimos o dejamos de hacer durante el año y lo que queremos hacer en el siguiente. Hacemos un balance y entonces decimos, bueno, voy a tratar de mejorar, pero ¿mejorar en qué? ¿Mejorar contra qué? Es decir, lógicamente que el primer desafío para nosotros es en cuestión de salud. Voy a ser más sano que el año que pasó. Es decir, voy a comer mejor, voy a hacer mejor ejercicio, voy a ser más alegre, etcétera, etcétera. Pero también profesionalmente puedes decir, bueno, voy a tratar de estudiar un poco más, de ser mejor persona, de ser mejor alumno, de ser mejor maestro, etcétera. Y entonces vamos a tratar de ser competitivos, pero también existe la competitividad en mil niveles, la competitividad financiera. Si no ahorré un peso el año pasado, este año quiero hacerme un peso. Si no tengo un carro, quiero hacerme de un buen carro. Si ya tengo un carro, quiero cambiarlo y tener uno mejor. Y así sucesivamente. Entonces, uno se vuelve competitivo con uno mismo en la manera de que uno tiene expectativas de estar mejor en algún sentido. No solamente material, sino espiritual, humanista, etcétera. Entonces, cuando nosotros somos más competitivos, es que nosotros nos sentimos mejor con lo que hacemos. Hacemos más con menos, somos eficientes, hacemos lo mismo, cumplimos las metas, es decir, somos más eficientes, eficaces, efectivos, económicos, etcétera, etcétera. Es decir, nos empezamos a poner indicadores nosotros mismos para darnos cuenta de una forma medible, cuantificable, perceptible, de que estamos avanzando y de que no solamente hacemos mejor las cosas, sino que las vamos a hacer mejor conforme pase el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a esa competitividad? Como hay diferentes niveles financieros, productivos, etcétera, entonces podemos hablar de indicadores parciales. ¿Cuáles son los indicadores parciales? El primer indicador, pues lógicamente, es la productividad. Es decir, voy a ser productivo, voy a tratar de hacer más con menos, voy a tratar de lograr mis metas en menor tiempo, de manera más eficiente, de manera mejor, etcétera. Y entonces somos productivos. Esa misma productividad, lógicamente, va a generar otro indicador que es el indicador de la rentabilidad. Vamos a ser económicamente más rentables porque vamos a ser más con menos, aunque hayamos gastado para hacer más con menos, ¿no? Pero vamos a hacer más con menos. Entonces vamos a ser productivos, luego vamos a ser rentables y al final de cuentas vamos a ser competitivos, es decir, que vamos a ser de una manera perceptible mejores con nosotros mismos. Y una vez que somos ya competitivos, entonces podemos voltear a ver si somos competitivos en relación a nosotros mismos, en relación a nuestros vecinos, en relación a nuestros mercados, en relación, digamos, a nuestro contexto. Es decir, yo puedo decir que yo estoy muy bien, pero si mi vecino está 10 veces más cómodo que yo, bueno, puede ser que yo quiera equipararme con él, o puede ser que yo me quede, digamos, en mi confort de decir, pues estando yo bien, pues no importa que los demás estén un poquito mejor. No importa. Tenemos toda una vida y no solamente, sino también tenemos generación tras generación para tratar de mejorar nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver las cosas, de ser buenas personas, de tratar de vivir en un mundo mejor, ¿no? Suena idealista, pero todos queremos un mundo ideal, todos queremos transformar
la realidad que conocemos en una realidad ideal, ¿no? Nosotros siempre que nos paramos, cuando nos levantamos, siempre decimos, bueno, ¿qué es lo que podemos mejorar el día de hoy? ¿Por qué no me pueden traer el desayuno en la cama? ¿Y por qué no puede ser una comida más sana? Y así sucesivamente. Entonces siempre pensamos en alguna mejora, ¿no? Entonces, prácticamente, pues ese es, digamos, el ideal de nosotros. Estar pensando en innovaciones, ser competitivos. Ahora, eh, claro, nosotros no podemos ser innovadores si realmente no hay un usuario o un cliente que utilice esta innovación. Es decir, yo soy una buena persona, puedo trabajar por ser una buena persona, pero ¿quién va a tener, digamos, un impacto de mi buena persona? A lo mejor yo, porque me voy a sentir mejor, pero a lo mejor una persona que perciba que soy mucho mejor, que soy más buena gente, que saludo, que soy cortés, que soy respetuoso, que ayudo, etcétera. Bueno, entonces, en la medida que eso suceda, entonces prácticamente ya puedo decir que soy innovador. Mientras otra persona, otra organización, digamos otro contexto, no se dé cuenta de que nosotros ya innovamos, prácticamente no podemos decir que somos innovadores. Tenemos que hacerle ver a las personas que efectivamente algo cambió y está funcionando. Entonces, es muy importante tener un cliente. Nosotros mismos, nuestros vecinos, nuestros jefes, nuestros subordinados, nuestros alumnos, nuestra competencia, nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro estado, nuestra nación, nuestro mundo, etcétera. Pero siempre tenemos que tener un cliente que perciba esa mejora y que al percibir esa mejora, lógicamente, la interiorice y la adapte. Es decir, si yo soy una buena persona porque ya innové, ajá, tal vez otra persona le transmita ese mismo sentir y esa persona mejore. Entonces, a partir de que esa persona mejoró con lo que yo estoy haciendo, entonces prácticamente que ya se ha difundido la innovación y que prácticamente puede replicarse en cualquier medio. Ahora bien, también puede ser el ejemplo, digamos, en un producto o un procedimiento. Si yo tengo un buen producto, la gente va a tener la percepción de que es un buen producto, lo va a usar y va a externar que ese producto realmente cambió su manera de pensar, su manera de actuar o su manera de percibir ese producto. Es decir, que la satisfacción fue mucho mayor con una innovación en el producto. Lo mismo pasa con los procesos y procedimientos. Podemos mejorar un procedimiento, pero hasta que alguien no diga, efectivamente se ve un cambio, mejoramos en tiempo, mejoramos en atención, mejoramos en costos, mejoramos en procesos, etcétera. Bueno, hasta que no suceda eso, prácticamente tenemos que seguir picando piedra y seguir proponiendo las innovaciones hasta que alguien, un tercero, ajá, lo adopte y se replique. Entonces, prácticamente, el tema de desarrollo que les voy a pedir, digamos, cuando acabe la experiencia educativa, que ustedes piensen en una realidad que puedan transformar desde el ámbito donde están trabajando o donde el ámbito donde ustedes están, prácticamente es para que ustedes digan, yo tengo la oportunidad de transformar una realidad. ¿Cómo? Bueno, metodológicamente habrá una segunda etapa para pensar cómo podemos hacer esa transformación. Pero la primera etapa es pensar cuál es la transformación. Es decir, nosotros podemos hacer, digamos, una mejora, pero si esa mejora no va a servir para algo aplicativo, pues prácticamente podríamos estar perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, realmente así sucede, ¿no? Entonces, prácticamente esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿El problema o la solución? ¿O la solución o el problema? Entonces, lo que nosotros queremos que ustedes visualicen es que propongan soluciones. Que primero sea la solución y después esa solución se adapte a un problema. En lugar de pensar en un problema y darle la solución a ese problema. Puede pasar que la solución que yo estoy proponiendo no sea para el problema que estoy pensando, pero le podemos buscar otro tipo de problema al cual se aplique.
Entonces, yo puedo inventar algo, puedo desarrollar algo y puedo decir que a lo mejor es para tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero después resulta que lo que yo inventé, lo que yo propuse, no mejoró nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero a lo mejor sí mejoró alguna cosa externa a eso. Tal vez una gestión educativa, tal vez una gestión curricular, tal vez una gestión en cuanto a la forma de percibir el centro educativo, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con las empresas. Yo puedo proponer una solución para una determinada problemática, pero después esa problemática no sea, digamos, en la que yo estaba pensando. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando se inventó la sucralosa, que era el sustituto del azúcar, que fue el primer sustituto del azúcar, antes de que saliera lo de stevia y todo eso, salió lo que era la famosa Splenda, ¿no? Que antes, después salió lo que era el Canderel, luego NutraSweet, etcétera. Pero todas esas marcas estaban, digamos, basadas en un químico que se llama sucralosa. Ese químico que se llama sucralosa, cuando estaban haciendo, digamos, mejoras en algunas partes de azúcares, a una persona le dijeron que testeara el químico, le dijeron test de químico, y él entendió que probara, o sea, que test de químico. Entonces, en lugar de testearlo químicamente, lo probó y vio que era un químico muy dulce. Después de la regañada que le dieron por haber probado un químico que a lo mejor era dañino para la salud, bueno, empezaron a sintetizar ese químico hasta llegar a la sucralosa que dio pie, digamos, a las bebidas sin azúcar y a todo ese proceso de tratar de buscar sustitutos de azúcar. Pero no fue inventado para eso en un primer término. Igual pasó, por ejemplo, con la empresa DuPont. Cuando hicieron, digamos, ciertos recubrimientos para poder tener, digamos, un aspecto industrial, bueno, se dieron cuenta de que el teflón, como fue patentado, ese compuesto que reviste algunos materiales, era totalmente inadherible. Entonces se dieron cuenta que podían hacerlo, por ejemplo, en ollas, en carros, en pinturas, etc. Entonces prácticamente siempre las innovaciones han sido como innovaciones para hacer algo y que después le podemos encontrar una solución. Claro, lo ideal sería que la innovación que estamos pensando coincida con la problemática o con la oportunidad que nosotros visualizamos. Pero si no es así, no es problema. Muchas veces, tanto la investigación como los desarrollos tecnológicos, no importa que no lleguemos a concluir lo que nosotros pensábamos, sino que nos da pauta para decir, bueno, ya probé y no es así la cosa, puedo volver a probar y entonces por prueba y error, bueno, llegar a donde quiera estar. Acuérdense que la investigación se hace investigando y lógicamente que las innovaciones se hacen proponiendo, ¿no? Entonces, prácticamente, eso va a ser, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos como, digamos, como organización, como persona? Pues una capacidad innovadora, ¿no? Una capacidad innovadora de los recursos tanto tangibles como intangibles, porque vamos a necesitar no solamente crear las cosas, sino también crear esa necesidad de usar las cosas. Es decir, transferir esa tecnología a nuestros usuarios para decirles qué pueden solucionar con lo que estamos proponiendo, ¿no? Lógicamente, este tema, por ejemplo, de gestión de la tecnología, transferencia tecnológica, madurez tecnológica, innovación y todo eso, son conceptos pues complejos, pero que de alguna u otra forma nos va a llevar a que realmente pensemos no solamente en la utilidad micro, meso o macro de una innovación. Eso quiere decir que no solamente vamos a impactar en el usuario, sino que vamos a impactar en el contexto social, socioeconómico de ese usuario y prácticamente dentro de todo el actuar alrededor de la innovación, ¿no? Pueden ustedes, por ejemplo, o vamos a proponer, por ejemplo, mejoras, innovaciones,
que puedan ser innovaciones prácticas o teóricas, es decir, que también innovaciones a nivel ideológico, o sea, nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de conceptualizar, son muy válidos, ¿no? Son muy válidos, entonces vamos a trabajar mejoras que son duras, como pueden ser herramientas y técnicas metodológicas, pero también herramientas o tecnologías blandas, como pueden ser simples ideas o procesos. El solo hecho de que a una persona le inculques una manera de pensar, una forma de respirar, una forma de ver las cosas, una forma de actuar, ya es una innovación. Por eso es muy importante y me da gusto que, por ejemplo, aquí haya maestros que estén trabajando pues con primaria, secundaria, prepa, educación superior, etcétera, porque a los muchachos, a los alumnos, nuestros alumnos, pues siempre tenemos que enseñarles cosas instruccionales, es decir, conocimientos, ¿no? Habilidades, competencias, pero también hay que enseñarle actitudes, es decir, actitudes para afrontar los problemas, las oportunidades de una forma filosófica, ideológica, no sé, humanista, y que las mejoras provengan desde la persona, ¿no? Y que esos mismos cambios, esas mismas actitudes positivas generen la suficiente creatividad para poder desarrollar cambios en nuestra organización, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Sí me explico? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o algún argumento sobre lo que estamos tratando, maestros. Yo tengo una pregunta. Adelante. Con todo lo comentado y visto, ¿verdad? Desde luego, comentándolo con mi equipo, que ya sabemos que tenemos un equipo ya aquí con ustedes en el estudio del doctorado, desde luego estamos pensando, ya lo habíamos comentado antes, en la actividad final. Es algo que veníamos con cierta inquietud, y hablo directamente de la maestra Marilena Garibay. Habíamos estado pensando qué vamos a presentar en esa actividad final, justamente en el estudio de caso. La duda que teníamos era si el estudio de caso lo íbamos a proporcionar, a promover nosotros. Quedó clarísimo, ¿verdad? Que nosotros lo definimos, vemos en dónde vamos a usar la tecnología y la innovación. Mi pregunta es, me gustaría que fuera un proyecto que durara 2 años, todo el tiempo que vamos a estar con ustedes, que nos sirviera desde el tema número 1 hasta que terminemos el doctorado y estar trabajando por etapas. Trabajar una primera etapa que sería el tema número 1. Después, cuando veamos otras materias o otros aspectos importantes de todo este plan de estudios muy interesante, pues haríamos a darle adicciones, agregarle etapas, módulos a esta investigación. La pregunta es si es posible presentar un proyecto para un mes, igual para un año o 2 años. Muy bien, maestra Raquel. Qué bueno que lo comenta. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente, en la actividad integradora donde dice, por ejemplo, un estudio de casos de innovación, perdón, de investigación, desarrollo e innovación, ustedes pensarían que es así como que un gran proyecto. Van a ver que no. Lo único que necesito ahí es un cuadro con 3 columnas, en donde la primera columna sea investigación, la segunda sea el desarrollo y la tercera sea la innovación. ¿Qué es lo que quiero? Por ejemplo, eh, podemos hacer cualquier innovación física tangible o intangible, ¿no? Y que, por ejemplo, transformemos una realidad. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y ustedes lo adaptan como ustedes quieran, porque además este proyecto o este desarrollo para los de maestría tiene que durar 12 meses, y para los de doctorado tienen que durar 20 meses.
¿Por qué 20 meses? Porque es el tiempo que nosotros nos permitimos después del primer cuatrimestre para desarrollar este proyecto de investigación. Ahora bien, entonces tenemos que visualizarlo a corto, mediano o largo plazo. ¿Cuál va a ser el corto plazo para nosotros? Pues la mitad. Es decir, para el doctorado, para la maestría 6 meses, para el doctorado 10 meses y así sucesivamente. Vamos a tener dos etapas, la fase 1 y la fase 2, en donde prácticamente las etapas de investigación van a ser de 6 meses, ¿no? Van a ser de 6 meses, prácticamente. ¿Cómo va a ser? Antes de que yo les dé un ejemplo de lo que pudieran hacer, les tengo que comentar que durante la etapa de los programas, nosotros vamos a tener 3 momentos importantes. El primer momento es el momento en donde ustedes van a hacer el desarrollo, la publicación, etcétera, de lo que ustedes quieren desarrollar tecnológicamente y de lo que quieren innovar o transformar. Ese es el primer momento. Ese primer momento nos va a durar 6 meses, prácticamente. Ahora bien, el segundo momento es, teóricamente, bajo qué disciplina y qué se ha estado trabajando en ese tema, sobre lo que yo propongo transformar y cómo lo pretendo transformar. Entonces tenemos el aspecto teórico, que son otros 6 meses. Y el aspecto metodológico, que son la tercera fase, que es ahora sí hacerlo realmente, digamos, mejorarlo, aplicarlo y evaluarlo. La única diferencia es que, digamos, para los de maestría, solamente vamos a ver el aspecto, digamos, contextual y teórico, y para los del doctorado vamos a ver el aspecto contextual, teórico y metodológico. Esa va a ser la única diferencia entre entre los distintos programas de posgrado, del doctorado y de la maestría. Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Bien, tenemos que visualizar en ese cuadrito que es digamos, la actividad integradora final. En este cuadrito, por ejemplo, transformar una realidad basándose en una problemática o en una oportunidad y los elementos que la generan. Por decirlo así, es un ejemplo, ¿no? Bueno, yo puedo decir, tengo que, a cada ratito se me cae mi teléfono y se me rompe la pantalla de mi teléfono. Ok, entonces la realidad que quiero transformar, la innovación que quiero proponer, es tener, digamos, una lámina más dura, ¿no? O una carcasa más dura o algo que me proteja mi celular. Ahorita voy a hablar sobre algo desde un producto tangible, pero ahorita les doy un ejemplo sobre educación. Ok, ¿cómo? Ya tengo la innovación, ya tengo cómo transformar esa realidad. Mi ideal, quiero un teléfono más fuerte, una pantalla más fuerte. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, de desarrollo tecnológico, ¿cómo lo voy a lograr? Ok, yo tengo conocimiento sobre resistencia de materiales, no. ¿Puedo administrar un proyecto en donde invite a las personas a proponer materiales? Puede ser que sí. Bueno, entonces mi proyecto, mi desarrollo va a ser gestionar un proyecto multidisciplinario en donde pida yo propuestas para fortalecer, digamos, o para hacer más duro un celular. Bien, desde el punto de vista investigación o disciplina, ¿qué es lo que cuáles son, digamos, las disciplinas que tengo que tener para hacer ese desarrollo o para pedirlo, ¿no? Ahí en el plano de la investigación tengo chance de decir, pues o lo estudio, lo compro, lo rento, ¿no? O me asocio con alguien. Y en esa investigación, pues prácticamente las disciplinas son, pues, resistencia de materiales, producción ergonómica, en fin, ingeniería industrial, tal vez, etcétera, etcétera. Todas las disciplinas que necesito para ese desarrollo. Si yo tengo esa formación, bueno,
entonces puedo transformar esa realidad. Si no la tengo, entonces tengo que decir, bueno, tengo que asociarme, rentarlo, comprarlo, etcétera, para poder hacerlo. Ya es decisión mía. Perfecto. O tendría que decir, pues sí quiero esa realidad, pero no tengo la capacidad tecnológica para hacerlo. No tengo ni la tecnología tangible ni la tecnología intangible para poder hacerlo. Y entonces reconvierto digamos, mi innovación, y a lo mejor solamente mi innovación sería las recomendaciones para cuidar el celular. Ah, bueno, un documento, ¿sí? En donde el desarrollo tecnológico sería explicar cuáles son, digamos, las medidas precautorias o preventivas para no romper el celular, así como explicar, definir hasta qué punto puede resistir mi celular, qué es lo que sí puedo permitirme hacer y qué es lo que no puedo permitirme hacer, etcétera. Es decir, un manual de uso para que mi celular no se me rompa. Y entonces la disciplina, puedo tener, por ejemplo, otro tipo de disciplina, ¿no? Y entonces, prácticamente la realidad de que la problemática era de que mi celular se rompía. Sin embargo, le estoy dando la oportunidad, o estoy aprovechando la oportunidad de que si no tengo un material más resistente, entonces voy a enseñar al usuario a usar y cuidar el celular. A final de cuentas, después de un periodo de tiempo, vamos a ver que se va a reducir la necesidad de querer cambiar las pantallas de los celulares. ¿Por qué? Porque ya el usuario va a estar enseñado, educado y cuidado. Entonces, la verdad, no necesitábamos tener un celular más fuerte, simplemente necesitábamos enseñarle al usuario a cuidar su celular. ¿Sí me explico? Ese ejemplo podría ser, digamos, eh, una innovación en cuanto a material tangible o una innovación en cuanto a lo ideológico o filosófico en nuevas formas de actuar o nuevas formas de llevar a cabo el producto o de usar el producto. ¿Sí me explico? Sí, sí, queda claro. Ok, entonces nosotros podemos proponer, si lo sabemos hacer o si podemos visualizarlo, proponer cosas tangibles o podemos hacer, por ejemplo, mejoras en un producto o mejoras en un procedimiento o mejoras en un proceso o mejoras en una forma de ver las cosas. Entonces, este es prácticamente lo único que yo quiero en la actividad integradora. ¿Por qué? Porque para la segunda materia, que es seminario de investigación o epistemología de las ciencias sociales, lo que vamos a hacer es entonces, ok, esa realidad que ya concretamos y que es la parte difícil, o sea, concretar realmente visualizar una innovación, una mejora, bueno, si ya la tenemos, entonces llevarla o desarrollarla teóricamente y desarrollarla metodológicamente. Es por eso que no les pedimos protocolos de investigación ni nada. Simplemente que en este mes visualicemos algo que nosotros podamos cambiar. Desde el punto de vista, por ejemplo, educativo, podemos decir, bueno, vamos a mejorar, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, esa es la innovación que nosotros queremos proponer. Ok, pero específicamente, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres mejorar algún proceso de enseñanza en el docente o quieres proponer algún proceso de aprendizaje en el alumno? No sé, puede ser, por ejemplo, vamos a mejorar las rúbricas, es decir, cómo objetivamente el alumno obtiene una retroalimentación por las actividades que se le pide hacer. Ok, entonces vamos a trabajar en mejorar las rúbricas y las rúbricas servirán para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una comunidad estudiantil o académica. Ok, vamos a mejorar entonces las rúbricas. El desarrollo tecnológico que yo proponga, entonces será mejorar físicamente o intangiblemente las rúbricas. ¿Por qué intangiblemente? Porque yo le puedo enseñar
al profesor y al estudiante la importancia de tener, digamos, esa retroalimentación a nivel, digamos, intangible, a nivel, por ejemplo, ideológico, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que te retroalimentes? Pero también tangiblemente puedo decir, bueno, yo te voy a dar un formato, una metodología para realizar rúbricas, te voy a enseñar a hacerlas, te voy a enseñar cuántas rúbricas hay y para qué sirve cada una, en qué momento lo puedes usar, en qué momento las puedes no necesitar, y así sucesivamente. Y entonces ese documento de rúbricas es el desarrollo que tú estás proponiendo para que el docente se fortalezca y el alumno indirectamente tenga pues mejores resultados, ¿no? ¿Exacto? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la disciplina? Bueno, dentro de la disciplina puede ser pedagogía, educación, X disciplina, ¿no? Entonces ya podemos decir, bueno, sí tengo estos conocimientos, sí puedo planear este desarrollo y sí puedo tener estos resultados. Entonces, una vez que tengamos ese cuadrito, lo que queremos hacer es que hagamos esa pequeña retroalimentación de decir, sí tenemos los conocimientos, sí podemos desarrollar esto, sí lo podemos transformar y lo que proponemos puede ser que sea una innovación, perfecto. Si es así, adelante. ¿Sí me explico? Realmente eso es lo que se pide. No se pide, por ejemplo, grandes extensiones de proyectos, porque el proyecto lo vamos a desarrollar prácticamente en este primer cuatrimestre con las primeras 4 materias. ¿Ok? Entonces, no es que ahorita se desesperen y digan, ya tengo que tener, digamos, una estructura de trabajo, no. Lo único que pido es qué vas a transformar, cómo lo vas a transformar y disciplinarmente qué es lo que necesitas o qué conocimiento tienes para aplicar. ¿Ok? Ahora, ahorita es muy pronto, pero yo espero que ya la siguiente semana ustedes poco a poco se vayan conociendo, vean afinidades y vean si pueden trabajar en una sola idea un grupo de 4 o 5 personas, o de 2 o de 3. No hay digamos, una limitante en cuanto a personas. Los libros que vamos a generar, las publicaciones, los artículos, permiten varios autores. Entonces, un problema de investigación, un desarrollo tecnológico, lo podemos abordar disciplinarmente entre varios. Regularmente trabajamos por cuerpos académicos, pero si no hay cuerpos académicos, porque son distintos de distintas instituciones, podemos hacer grupos disciplinarios. Es decir, que podemos trabajar en equipo, a lo mejor ustedes trabajan en un equipo de 2, otros de 3, otros de 4, otros de 5, y lo importante es que haya un consenso en el tema de investigación, porque efectivamente, como dice la maestra, ese tema de investigación o ese tema de desarrollo tecnológico, queremos que acompañarlos durante el tiempo que duren tanto el programa de maestría como el programa de doctorado. ¿Sí me expliqué? Quedó muy claro. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, maestros? Yo, maestro, bueno, aquí yo quiero entender que parte del trabajo o de la actividad es como si estuviéramos planteando supuestos. Quiero entenderlo así. Así A lo es. mejor decir, ¿qué es o sea, ver como una pregunta, ¿no? de investigación? ¿Será posible transformar esta tecnología mediante este tipo de estrategias o metodologías, etc., etc.? Yo quiero pensar que es algo en ese estilo, pero no planteándolo prácticamente como una hipótesis o un supuesto. Sí, realmente, por ejemplo, inconscientemente lo que vamos a hacer es realmente una hipótesis. ¿Cómo? Ok, el desarrollo tecnológico generará una innovación. Entonces tenemos ahí dos variables, el desarrollo tecnológico que proponemos y la innovación que es el resultado. Entonces la innovación es la variable dependiente del desarrollo tecnológico que es la variable independiente.
Entonces, realmente lo que hacemos es una estructura de hipótesis de un supuesto, como dice bien usted, maestro, en donde decimos, voy a hacer el supuesto de que una propuesta de desarrollo tecnológico puede mejorar o generará una mejora en un proceso, procedimiento, etcétera, a lo que yo le llamo una realidad transformada. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, maestro Sinue, tiene usted toda la razón. Vamos a trabajar bajo supuestos. Y, por ejemplo, las personas que ya están trabajando en sus organizaciones, en sus escuelas, instituciones, etcétera, a lo mejor ya tienen un proyecto y pueden proponer ese mismo proyecto para seguir trabajando en lo que ustedes están haciendo. Y les digo, aunque, por ejemplo, en algunas cuestiones, ustedes les tengan que dar créditos a personas que no están dentro del doctorado o dentro de la maestría. Por ejemplo, si tú estás trabajando en un cuerpo académico y en el cuerpo académico están trabajando un tema y es el tema que tú propones para realizar, lógicamente es que al final las publicaciones, los libros, etcétera, que sacamos de ese producto, pues lleven el nombre de todos los integrantes del cuerpo académico, aunque no estén todos dentro del programa de maestría o de doctorado, ¿no? En eso estamos conscientes. ¿Por qué? Porque no les pedimos que partan de cero. Si ustedes ya están trabajando un tema, si ya han trabajado, digamos, temas de investigación que ahorita quieran desarrollar ya aplicativamente, bueno, lo pueden retomar, pueden estar, digamos, por ejemplo, retomando lo que ya hicieron y pasarlo a otras fases. ¿Por qué? Porque cuando veamos el tema 2 de tecnología, vamos a ver que los desarrollos tecnológicos tienen un grado de madurez que van del 1 al 9. El 9 es cuando ese desarrollo tecnológico ya es una innovación y ya está comercializado y nosotros lo vendemos a través de transferencia tecnológica, que digo vender, pero bueno, es socializar. Podemos vender una patente, podemos vender un procedimiento, podemos vender esa capacitación, porque ya tenemos un producto, un procedimiento tangible, un procedimiento, etcétera, que nosotros podemos vender. Pero para poder llegar a ese grado de madurez número 9, que es ya la comercialización, tenemos que pasar diferentes grados de madurez, que es, por ejemplo, la creación de la idea, la prueba, el planteamiento de un desarrollo, la prueba piloto del desarrollo, la evaluación del desarrollo, el empaquetamiento del desarrollo, etc. Entonces, prácticamente tenemos muchas etapas. Y no importa que estemos en la etapa 1 o que estemos en una etapa más avanzada, lo que necesitamos es pues trabajar esa idea. Los que no tengan ideas, bueno, pues prácticamente empezarán de cero para generar una idea. Pero los que ya han estado trabajando en algún tema, etcétera, a lo mejor no parten de cero, a lo mejor ya parten de algo que ya han visto o han investigado o han desarrollado. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y pueden trabajar con otros compañeros de sus organizaciones, pueden trabajar entre ustedes, ¿no? Yo sé que muchos no se conocen, o de hecho no nos conocemos nadie, pero digamos, conforme vayamos avanzando, vamos a ver que somos un grupo sólido y que a lo mejor podemos reunir fuerzas para, a lo mejor no tener 10 proyectos de desarrollos tecnológicos, sino tener 3 o 4 sólidos y bien fortalecidos, ¿no? Digo, al final de cuentas, cuando se acabe el programa y cada quien ya prácticamente se vaya a hacer sus cosas, bueno, nos queda la satisfacción de haber podido trabajar temas en conjunto como pares académicos y tener esa retroalimentación profesional entre nosotros, ¿no? Bien, entonces, si no hubiera... Un comentario nada más, final chiquito, ya no quito mucho tiempo. No, lo que pasa es que en nuestro caso particular, ya tenemos la autorización de nuestras autoridades, de la Universidad Victoria a nivel de alta dirección, de estar promoviendo proyectos. Ya de hecho, hemos trabajado en 1 o 2 proyectos con anterioridad y la institución quedó muy, pero muy satisfecha.
y ahora queremos ofrecer otro proyecto más, en donde desde luego la alta dirección ha elegido a la maestra Elena Garibay para que hagamos un equipo. Este equipo ya está hecho, lo que pasa es que vino lo de la pandemia y ya no pudimos trabajar en los proyectos que tenemos planteados, y yo quiero aprovechar la oportunidad de que hay que hacer proyectos para los jóvenes, para los estudiantes, que obviamente tienen que ver con procesos de educación, educativos, y en otros ámbitos sociales, culturales, psicológicos. Entonces, quería yo aprovechar la oportunidad de estar con ustedes para que ofrecer un proyecto que sea real y que realmente transforme situaciones existenciales, académicas y de todo tipo de nuestros estudiantes. Entonces sí queremos que sea algo real, que realmente se mejore un problema, una situación, y por eso era la pregunta básicamente. Muy bien, efectivamente, pues eso es lo ideal, que realmente tengamos algo que vayamos a aplicar, que tengamos en dónde hacerlo. Lógicamente, todos ustedes pertenecen a instituciones en donde pueden hacer o tener, digamos, injerencia en cuanto a tratar de mejorar algo, con el fin de que se mejore la organización, ya sea público o privado, etcétera, ¿no? Y que, francamente, le veamos realmente una aplicación. Nosotros lo que procuramos es que las investigaciones le funcionen a alguien. De nada sirve tener investigaciones que vayamos a tener en nuestro armario. Es por eso que también el sistema, por ejemplo, de titulación de nuestros programas es por publicaciones, en donde la tesis ya no es tesis, sino es un libro. Nuestros trabajos pues cuatrimestrales son publicaciones que nos van a servir para otras fases, y que si estamos conscientes de que si a lo mejor una investigación no diera tiempo para todo, sí lo podemos ver de manera como fases. Es decir, investigación vamos a hacer toda la vida, ¿verdad? Pero entonces podemos irla haciendo pequeñas investigaciones que vayan sumando una gran investigación. Entonces, pequeños pasos, pero concretados, o sea, pasos firmes, con resultados tangibles. Los resultados pueden ser, te digo, cualitativos o cuantitativos, pero que sean perceptibles, ¿no? O sea, que realmente se vea la aplicación de algo. Claro, una cosa es lo que nosotros proponemos y otra cosa es lo que luego en la realidad sucede. Hay muchas veces que tenemos variables incontrolables y que no está en nuestra mano que se logre. Bueno, también servirá como experiencia investigadora, ¿no? Investigativa, pero estoy seguro que todos vamos a tener unos muy buenos proyectos. Traten de hacerlo lo más real posible. No traten, por ejemplo, de cambiar el mundo. Hagan pequeñas innovaciones que nos dé, digamos, la confianza y la fortaleza para hacer después otras investigaciones. Y entonces traten de tener, por ejemplo, soluciones a problemáticas o oportunidades muy reales, muy tangibles, que puedan realmente llevarse a cabo en el tiempo, en el caso de la maestría en 12 meses y en el caso del doctorado en 18, no, perdón, en 20 meses, ¿no? Entonces traten realmente de visualizarlo de esa manera, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero bueno, vamos a acotarnos a nuestros recursos, a nuestro tiempo, a nuestras capacidades, ¿sale? Sí, maestro, entendido. Muy bien. Entonces, si no hubiera nada más que comentar, entonces yo los esperaría el miércoles a las 8 de la noche por este mismo link, que ustedes ya hayan leído lo correspondiente a la innovación y a la tecnología, que son el tema 1 y el tema 2, y que visualicen, digamos, les voy a dar chance de aquí al lunes a que lean, que visualicen de aquí al lunes el foro, porque en el foro les voy a poner, digamos, algunas cuestiones que van a enriquecer nuestra sesión del miércoles, ¿no? Y entre más rápido saquemos los temas, más tiempo tendremos para reflexionar sobre las actividades finales. Pues bueno, pues bienvenidos a todos. Esperamos o esperemos cumplir con las expectativas de todos.
El proceso ahorita de la educación a distancia, bueno, hay algunas fases que todavía nos falta completar con ustedes, pero era importante conocernos y estar conscientes de quiénes somos, porque todavía falta, por ejemplo, algunas carpetas compartidas que de aquí al miércoles las vamos a poner, en donde a través de esas carpetas vamos a tener comunicación con los demás maestros del colegio y prácticamente con los tutores, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser un proceso, ahorita yo les pediría un poquito de paciencia, pero en este mes que vamos a estar trabajando, prácticamente vamos a tener pues ya a punto todo, ¿no? Entonces, bienvenidos todos y muchas gracias. Y si no hubiera nada más que comentar, hay un grupo de WhatsApp que formó el maestro Jorge, en donde vamos a estar informando, por ejemplo, pues los horarios, los calendarios, las dudas, etcétera. Entonces, utilicen ese canal con toda confianza, pregunten todo lo que tengan duda. No somos tan sentidos, entonces cualquier cosa con el maestro Jorge, el maestro Lázaro, la maestra Vicky, yo, su servidor, cualquier duda, observación, etcétera, nos la hacen a través del chat y a lo mejor eso sirve para todos, ¿no? A lo mejor las dudas son repetitivas, entonces solventamos una, solventamos todas, ¿no? ¿Sale? Entonces ahorita un alumno nos pidió que nos presentáramos, ya las personas se están presentando dentro del WhatsApp para que todo el mundo tenga ya su nombre, su contacto, y bueno, empecemos a colaborar entre todos nosotros. Si no hubiera nada más que comentar, pues bueno, bonito fin de semana y bienvenidos al Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica.